Buenas tardes a todos, amigos, hermanos. Gracias, le doy a Dios por esta tarde. Hoy quería hablarles de algo que nos ayuda a transitar momentos difíciles, que es la esperanza. Y vamos a la parte etimológica de la palabra, lo que significa esperar resultado, confianza o deseo de que algo deseado sucederá. ¿Cuántos tenemos esperanza? ¿Cuánto compartimos ese deseo innato de un cristiano de tener esperanza en lo porvenir, en algo que está hacia adelante, en las promesas de Dios? En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias, Señor, por esta palabra. La atesoramos en nuestra vida y sabemos que se va a cumplir. Nosotros mantenemos viva esa esperanza. Y hoy les quería comentar algo. Hola Gusti, te saludamos con Lucas. Hola, Susana, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Estamos acá hablando de la esperanza. Estaba compartiendo ahora de Primera de Pedro 1:3 y les quería hablar de un hecho que sucedió hace 10 años. Ustedes lo van a recordar seguramente porque estuvo en todos los canales de transmisión, se transmitió a más de 1.000 millones de personas y fue un hecho trascendental en la vida de 33 personas exclusivamente y en todos nosotros en forma colateral, digamos. Fueron los 33 mineros que estaban trabajando en una mina en San José, Chile, y de pronto sintieron un estallido. Ellos se encontraban a 720 metros de profundidad. Sienten un estallido, una explosión, un derrumbe. Quedó cancelada la salida, la única que había era entrada y salida, no había más. Y ellos sintieron temor, como nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros. Pero Dios nunca nos abandona. En los peores momentos Dios siempre está presente, siempre. Dentro de esas 33 personas, de esos 33 mineros, hermanos, había una persona que tenía a Cristo en su corazón. Se llama José Enríquez, es evangelista y él era una persona íntegra que llevó a todas estas personas que eran sus compañeros de trabajo a la victoria. Los llevó a soportar lo que un humano no puede soportar. Solamente con la ayuda de Dios se puede lograr eso. Ustedes imagínense lo que habrá sido ese momento para ellos, a pesar de que ellos trabajaban ahí, sabían, ya había pasado anteriormente que había habido algún derrumbe porque la mina estaba mala, decían ellos, tenía rajaduras por todos lados, no había sistemas de seguridad que estuvieran actualizados, entonces sintieron que iban a quedar atrapados ahí. Pero una luz se encendió en sus corazones. Y esta persona que se llama José Enríquez fue el que llevaba la antorcha de Jesucristo. Él les empezó a hablar, les empezó a compartir el Evangelio. Lo eligieron a él para que se encargara de la parte espiritual de los otros, porque había un encargado y lo seleccionaron a él para que se encargue de la parte de las oraciones y todo. Dice que se ponían a orar al mediodía y a las 6 de la tarde. ¡Qué impresionante! Dios hace como Él quiere. Lamentablemente a veces nosotros planeamos cosas, pero Dios hace como Él quiere. Y este hombre, que yo creo que sus compañeros lo habrán abrazado tan fuerte cuando salieron de ese lugar. Yo les quiero leer brevemente algunas características. Ustedes
¿Son de tener esperanza? ¿Esperan algo en lo que viene para más adelante? Porque esto va a pasar, esto es momentáneo, esto es un proceso que ya está terminando. Vamos a estar bien muy pronto y vamos a salir de esto. Pero ustedes pónganse un momento en los zapatos de los 33 mineros y piensen como si estuvieran ahí abajo, a pesar de que estaban acostumbrados. Pero ellos habrán pensado, ¿y ahora quién nos va a sacar de acá? ¿Cómo van a hacer si no hay entrada, no hay... Estamos a 700 metros abajo de la tierra? Permítanme que les voy a leer algo. La historia de José Enríquez, brevemente, dice así: entregó su vida a Cristo hace 30 y tantos años. He tenido un abuelo pastor y en la familia siempre escuchaba alabanzas y conocía hermanos cristianos. Pero era una persona insertada en una familia cristiana, confiesa. Fue su propio abuelo quien lo guió al conocimiento de Cristo. Yo solía acompañar a mi madre a la iglesia, pero iba solamente para que a ella no le ocurriera nada. Un día, saliendo de la iglesia, mi abuelo me dijo: «Usted con ese cuerpo y tan cobarde, ¿cuándo va a aceptar al Señor?». Yo lo miré y dije dentro de mi corazón: «¿Qué se habrá creído este viejo?». ¿Qué se habrá creído este viejo? Pero el Señor tocó mi corazón y a la semana, lo estaba alabando al Señor. Había aceptado a Cristo. Es impresionante. Tomé mi acordeón, dice, y me presenté donde el pastor, pero no fue donde el pastor, fue donde el Señor a partir de ese momento experimentó algo que no conocía. El Señor llenó mi vida, llenó mi corazón, fue algo muy maravilloso para mí. Estaba cargado de inmundicia, estaba cansado de la vida, lleno de cosas, y Dios libertó mi vida, me llenó de alegría, de gozo, y me hizo ser un corista para Él. La música ha seguido formando parte de su vida, pero ahora toca el acordeón y la guitarra para el Señor. Ahora le canto al amor de los amores. Él también me ha hecho ser un predicador. Llevo la palabra a donde quiera que esté. Siempre les hablo a las personas, mis compañeros, en todo lugar. Yo creo que cada persona que conoce al Señor quiere contarle al otro inmediatamente que haga lo mismo, afirma. Impresionante el testimonio de este varón que hacía más de 30 años había conocido al Señor y sabía quién era el Señor, una persona íntegra, un evangelista nato. Y él compartió con sus compañeros, compartió la esperanza, les dio esperanza, que ellos no tenían, porque había muchos que eran, que no tenían estudios, que no tenían fe, que no eran cristianos, no tenían, tal vez, como él sí, a Cristo en su corazón, al Cristo de la gloria, ese que sana, salva, liberta, no lo tenían. Y él empezó a compartirlos. Dicen que a la semana habían dejado de buscarlos. Entonces los familiares de los mineros empezaron a hacer lío, empezaron a hablar en los medios, hicieron tal escándalo que el presidente dijo que iban a seguir en la búsqueda. Hicieron una perforación, más o menos calcularon dónde podía estar el lugar, y bueno, llegaron hasta donde estaban ellos a los 17 días de la explosión. Por un pequeño orificio que hicieron donde bajaron, o sea, donde entró el taladro, un taladro gigantesco, que perfora la roca, y dicen que uno de los mineros golpeó, golpeó con un fierro el taladro. Empezó a golpearlo, golpearlo, golpearlo para que lo escuchen. El sonido viaja a 1200 kilómetros por hora, entonces lo escuchan enseguida. Empezaron a escuchar el golpeteo, el golpeteo, el golpeteo. Y los otros compañeros que hacían, empezaron a escribir. Como 10 mensajes escribieron y trataron de agarrarlo, de atarlo de alguna forma en la mecha esa que introdujeron. Cuando sacan la mecha y ven el mensaje, había varios, pero sobrevivieron 3 mensajes solos, y uno decía: acá estamos en el refugio, los 33 vivos.
Gloria a Dios. Qué impresionante. Fíjense lo que habrá sido ese momento. 17 días ahí abajo ya no tenían comida. Dice que tenían en una especie de depósito que habían encontrado latas de atún en una caja. Dicen que habían encontrado un cajón donde tenían comida, que siempre se guarda en esos lugares para estos casos, pero era para un par de días nada más. Dice que se pusieron a orar para que no se termine. Y no se terminaba. Lo racionaron. Dice que les daban un vaso de agua y una cucharadita de atún a cada uno. Una cucharadita, que eran 300 calorías, para que ellos aguantaran hasta el otro día. Porque no sabían hasta cuándo iban a estar ahí. Entonces tenían que racionalizar todo. Más la palabra de Dios, que es así que no se termina. Es así que penetra. Es así que liberta. Es así que sana y da esperanza. Esa no falla. Fíjense lo que pasó acá. ¿Qué pasó allí adentro? Este material después lo voy a compartir para que todos lo puedan ver y lo puedan tener. Y les recomiendo la película. Hay 3 o 4 películas de este caso. Eh, una son Los 33 y después hay otras que tienen nombres parecidos. Pero mírenlas, esas son 33, está protagonizada por Antonio Banderas, me parece. Dice, ¿qué pasó allá adentro? En el momento del rescate, el mundo entero vio que varios de los mineros dieron gracias a Dios. Unos se arrodillaron, señalaron el cielo, salieron con la Biblia. Porque ¿qué hizo el pastor este? Que no era pastor, era un siervo del Señor grandioso. Cuando llegaron por ese orificio les empezaron a pasar agua. Como hacía 17 días que estaban prácticamente sin alimentos, no les podían pasar comida. Porque un doctor, basado en estudios que se hicieron de la Segunda Guerra Mundial, que dice que las personas que están después de 5 días en adelante sin comer, como corresponde, no les pueden mandar alimentos, pues se pueden agarrar un atracón y les agarra un infarto. Entonces les empezaron a pasar bebidas, tipo Gatorade, y pequeñas raciones de alimentos para que ellos les fueron dando de 300, 400, 500 calorías diarias para que ellos vayan robusteciéndose. Después le fueron pasando máscaras, todo. Pero lo primero que pidió José Enríquez, este hombre, este genio, este evangelista, pidió 33 Biblias. ¿No es grandioso? 33 Biblias pidió para llevar la palabra, para que todos tengan la palabra, para que todos puedan leerla. Les bajaron un cable con luz para que tengan luz, les bajaron un televisor para que vieran el mundo exterior. Lo que no sabían ellos es que iban a estar 2 meses más ahí abajo. Eso no lo sabían ellos. Y ahí la palabra de Dios los mantuvo, los mantuvo. La esperanza, la fe los mantuvo. Vivos, vivos. Por supuesto que todos tenían problemas, había depresión, había temor. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a hacer promesas a las novias, a las esposas, que si salían a la superficie se iban a casar. Y ustedes se imaginan lo que habrá pasado. Por supuesto, se tuvieron que casar, porque salieron para la gloria de Dios. ¿Sintieron alguna vez el llamado de Dios en esos momentos cumbres, en esos momentos de desesperación, de temor, cuando nos sentimos solos? ¿Sintieron el llamado del Señor? Escriban, escriban, pónganlo ahí abajo. Vamos a tener una respuesta seguramente. Esas situaciones límites que nos llevan al que no está en el camino de la fe, los lleva a pensar de que hay un Dios. En esos momentos nos refugiamos en esa esperanza. La esperanza nos da vida. La esperanza es producida por la fe. Y la esperanza nos da, desde que empezamos a desear eso que se produzca en el futuro, nos da paciencia para el camino. Esa paciencia nos lleva a la victoria, porque Dios sus promesas las cumple. Y si nosotros creemos que el Cristo glorificado lo tenemos acá adentro, no puede haber temor. Y toda esperanza que se aloje en nuestro corazón
va a ser cumplida, la vamos a conseguir, porque el nombre de Jesucristo es de gloria, es de victoria, es de esperanza. Les voy a leer otra parte para que ustedes tengan idea de lo que pasó ahí abajo. Este hombre era muy humilde y le preguntaron, sus compañeros lo llamaban Don José y la prensa lo bautizó como el pastor. ¿Cómo prefiere usted que le digan?, le preguntaron. Don José, yo no soy pastor ni soy guía espiritual, como me han denominado, así que me calza mejor el Don José. Ellos me conocieron así y así me decían. ¿Cómo te gustaría que te llamen? ¿Cómo te gustaría que te llamen? ¿Ahí viene el pastor? ¿Ahí viene el líder? ¿O simplemente ahí viene un siervo del Señor? Ese es el mejor título, siervos del Señor. ¿Usted se considera un héroe?, le preguntaron, ¿por lo que hizo en la mina? No, para nada. Yo creo que el héroe se llama Jesucristo, y Él es el único héroe que se puede mencionar. Independientemente de lo que el hombre haya hecho adentro o fuera de la mina, Él es quien se merece la honra y la gloria. Impresionante, impresionante, impresionante. Ustedes fíjense lo que este hombre transmitía, esa sencillez que nos hace grandes. La humildad abre puertas, abre puertas. Y cuando nosotros, como dice la palabra, el que se exalte será humillado, dice el Señor, y el que se humille será exaltado. Qué grande que es el Señor. ¿Cómo no tener esperanza? Cuando el Señor, acompáñame en este viaje, le decía él cuando iba camino a la mina. Acompáñame a entrar en la mina. Los hijos de Dios clamamos a nuestro Dios vivo en nuestro corazón y donde quiera que estemos, Dios nos escucha. Por eso, Él no tuvo contratiempo en estar con nosotros en el fondo de esa mina porque Él es un Dios poderoso. Siempre estaba hablando con el Señor este hombre. Siempre tenía esa comunicación directa, esa relación que tenemos que tener nosotros para que sentirnos que estamos acompañados, que Él está en nosotros, que está con nosotros y va con nosotros, a donde nosotros vayamos. Y cuando soltamos la palabra, suceden cosas sobrenaturales. Fíjense lo que dice acá. Algo de lo que más llamó la atención en el mundo fue que a la hora de ser rescatados, la mayoría de sus compañeros dio gracias a Dios. Unos se arrodillaron, señalaron al cielo, salieron con las Biblias en la mano. Suponemos que antes del accidente ellos no tenían tanta fe en Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué los hizo tener tanta fe? Lo que pasó es que Dios nos colocó en esa situación y cuando vimos que ya no teníamos más escapatoria, nosotros buscamos todas las posibilidades de tener una puerta de escape y no la había. No nos quedó otra más que organizarnos y ver qué podíamos hacer humanamente. Impresionante. ¿Vivieron una situación parecida cuando ya se agotan los recursos? Cuando ya pensamos que está todo terminado. Ahí es donde aparece el Señor y te dice, confía en mí, yo vencí el mundo. Nada es imposible para mí. Deja tus cargas, que yo las voy a llevar. Camina liviano y anda a hacer lo que te pedí. Anda a hablar de mí. Anda a hablar de mi evangelio. Compartí mi palabra y cuando hables van a suceder cosas. Impresionante. Un ejemplo este señor. ¿Alguno de ellos hizo la oración de fe? Aceptando al Señor, entregando sus vidas a Dios, le pregunta el periodista. Claro, el domingo antes de que fuéramos rescatados, yo llamé a un pastor porque yo no soy pastor. Fíjense la honestidad de esta persona. Yo me comuniqué con mi hermano en el exterior por medio de una carta y le dije, trae a un pastor de tu consideración, que Dios te dé testimonio de que es un verdadero pastor. Escuchen esto. Para que venga a tomar la oración de aceptación, o sea, la oración de fe, de aceptación a Jesucristo como Rey y Salvador. Y así lo hizo. Alrededor de 20 dieron el sí, creyeron en el Señor. ¡Qué impresionante! Después de un testimonio tan poderoso, ¿podés tener alguna duda?
¿Podés tener alguna leve insinuación de que la esperanza no sirve? La esperanza nos mantiene vivos. La esperanza nos mantiene vivos. ¿En qué estás esperanzado ahora? En este momento que estamos atravesando. Todos tenemos una esperanza. Yo tengo esperanza de que mis hijos sean buenas personas nada más, de que sean felices. Eso es lo que yo quiero en mi corazón para ellos. No han sido otras cosas materiales. No le pido al Señor que mis hijos sean millonarios. No, eso no me interesa. Señor, que sean buenas personas, que sean personas de fe y que tengan en su corazón a Jesucristo y que lo puedan compartir. Eso es el tesoro más grande que nos pueden dar, que el Señor nos puede dar a nosotros con nuestros hijos, con nuestra descendencia. Nosotros vivimos por la esperanza. Las promesas, Dios las va a cumplir. No tenemos ninguna duda de eso. Yo les hablo a las personas que no están en el camino de la fe, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, que si ustedes no saben que Dios puede transformar sus vidas, Jesucristo pagó en la cruz por todos nosotros, pagó todas las cuentas. Él clavó en la cruz, en esa madera, en ese madero, el acta de los decretos que nos castigaban, que nos humillaban, que nos ataban. Él pagó el precio. Y si vos en esta tarde nunca hiciste esa oración para aceptar al Señor en tu corazón, yo te aseguro que tu vida va a ser transformada totalmente. Y tu vida va a ser transformada y después tu familia también. Tu familia va a ser transformada también y toda tu descendencia. Porque el Señor no termina con uno, empieza con uno y sigue con toda la familia. Él es el rey en solucionar problemas familiares. Él es el rey en solucionar problemas de pareja. Él es el rey cuando vos no tenés trabajo, Él te va a hacer conseguir trabajo. Él tiene el mejor trabajo para vos. Y si trabajás para el Señor, es el mejor dueño, es el mejor patrón que tenemos, el que mejor paga. Yo te lo aseguro. Les voy a leer un poquito más de otra persona que era líder también ahí abajo, que es un encargado que había, que se llama Mario Sepúlveda, y cuando salió de la mina dijo, Dios y el diablo me pelearon, y ganó Dios. ¿Por qué cree usted que él haya dicho esto? Él fue uno de los primeros que reconoció, y cuando había dificultades y cosas negativas, él decía, esto nos está pasando porque nos estamos comportando de esta manera. O sea, tenían culpa en su corazón. Sabían que tenían cosas que sanar. Se daban cuenta, a pesar de que no estaban en el camino de la fe, tenían discernimiento de que estaban errando el camino. Dice, yo decía, gracias Señor porque tú mismo estás haciendo que estas personas reconozcan su error. El Espíritu Santo estaba trabajando porque este Señor había compartido su palabra. Y el Espíritu Santo, que es poder de Dios, estaba haciendo la obra en cada uno de ellos, en cada una de las familias, porque les dio la fortaleza para que las familias vayan a reclamar por sus maridos, por sus novios, por sus hijos, que estaban ahí abajo y que los habían abandonado. Y si no fuera por ellos, no hubieran seguido buscando. Y trajeron máquinas de todos lados, las máquinas más modernas. El ingeniero que estaba a cargo era un bocho, un cerebro. El trabajo que hizo ese ingeniero, creo que escribió un libro también con respecto a esto. Él dice que es lo más maravilloso que le pasó en la vida, y no es cristiano. Dice, yo sentí que fue una obra que me llenó mi corazón. Después léanlo, van a ver lo que es. Se van a sorprender de todo lo que pasó ahí abajo. Creo yo que lo más importante de todo esto está en la palabra del Señor, en el haber creído. Por eso yo le digo al mundo entero que el Señor quiere que crean en Él, que crean en su palabra. ¿Le estamos creyendo al Señor de que Él tiene todo el control? ¿De que Él puede transformar todo? ¿Que puede revertir cualquier pronóstico médico? ¿Que puede revertir cualquier situación de muerte en vida, de luz, traer luz en la oscuridad? No tengan ninguna duda, no tengan ninguna duda. El Señor lo va a hacer.
es el rey de los imposibles. Yo les quiero compartir, antes de terminar, en esta frase que dice: un hombre sencillo, humilde y testigo ocular del Evangelio, responsable del Evangelio. En esa forma me describiría. Él se describía de esa manera, como un hombre con gratitud, en mi corazón hacia el Señor, lleno de gozo, de alegría, de contentamiento, porque su Espíritu habita en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos hace sentirnos diferentes y que habita en todos los hijos del Señor. Eso es lo que marca la diferencia en el creer en un Dios vivo. Así me describiría. Qué impresionante. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Por eso lo reconocieron. Por eso hablaron tanto de él. Él era una persona íntegra, honesta. Y miren lo que dice acá. Cuando él habló del abuelo, dice: ¿usted ha sentido el llamado de parte de Dios a convertirse en una especie de evangelista después de todo esto? No, yo he cumplido un rol nada más. Yo no he sentido el llamado a convertirme en un evangelista, para nada. La gente me llamó guía espiritual o el pastor, para nada me sentí así. Yo sé lo que sufre un pastor. Escuchen esto, mis hermanos que están en el camino, los que están congregándose en una iglesia. Escuchen esto, por favor. Yo sé lo que sufre un pastor. Yo viví muchos años mirando a mi abuelo sufriendo por llevar la palabra, el Evangelio, viviendo en situaciones precarias. Un hombre que realmente sufrió por llevar el Evangelio a lugares inhóspitos. Si usted me pregunta si quiero ser pastor, yo le digo que no, porque uno ve de cerca el sufrimiento de los verdaderos pastores. Un día vivimos tiempos de comodidades y no como aquellos pastores que caminan durante días para llegar a un lugar y llevar la palabra. Estoy hablando de hombres realmente comprometidos con la obra del Señor. Yo me hago una pregunta y les hago una pregunta. ¿Estamos orando por nuestro pastor, por nuestra pastora? ¿Lo estamos haciendo? ¿Entendemos la vida que llevan ellos? ¿Nos compadecemos? ¿Nos ponemos en su lugar? ¿Pensamos cómo viven su ministerio? Ellos, como nosotros, necesitan de la oración en el acuerdo, la oración de fe, de profundidad de espíritu, la oración que levanta, la oración que motiva, la oración que nos da la energía, que nos da el entusiasmo de llevar a Jesucristo adentro nuestro a donde vayamos. Hoy quiero levantar una oración por los pastores, por nuestros pastores de área, por Lucas y Susana Sáez, por Lucas y Cagliarini y por el pastor Alejandro Boykens y por la pastora Daniela. Quiero que levantemos una oración juntos. Señor, vamos a declarar en el nombre de Jesús que la cobertura del cielo que vos les vas a dar en este tiempo va a sobreabundar en nosotros, que vamos a recibir de parte de ellos tu mensaje. Y declaramos en el nombre de Jesús, para todos los que están viendo este video y que no conocen al Señor, que van a tener un encuentro personal con Jesucristo y Él va a transformar sus vidas y las de sus familias. No tengan ninguna duda, es una esperanza que yo se las transmito y les aseguro que Dios cumple todas las promesas. Bendiciones para todos, familias, amigos, conocidos, hermanos. Compartan lo que recibieron del Señor, sea mucho o poco. Cuando compartimos su palabra, su sentir impacta en otras personas que no tienen al Señor. Y esa palabra va a surtir el efecto para cual fue creada. Porque nuestro Señor hizo cada palabra con un propósito. Y sabemos que la palabra no vuelve vacía. Amados, que tengan una excelente tarde. Y les recomiendo la película. Mírenla y yo les voy a mandar este material que tengo acá para que lo puedan leer. Si no, en YouTube o en Google lo pueden encontrar. Muchísimas gracias. Buenas tardes.